Vamos a dar en instantes paso a la charla que van a mantener Federico y Soledad con Liliana Brazinskas, integrante de Mujer y Salud Uruguay. Pero vamos a repasar previamente en la pantalla algunas de las cifras y de las expectativas que hubo previo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a hacer un estado de situación precisamente de los servicios de aborto y de las cifras año a año entre 2013 y 2016. Bueno, entre 2013 y 2016 se registraron 34.589 interrupciones legales de embarazo. El color azul para cada año corresponde al total. Y ustedes ven que los casos han ido en aumento. 2013, 7.171, 8.337 en 2014, 9.362 en 2015, 9.719 en 2016. Y aquí tenemos, en este caso, la separación entre Montevideo, de color celeste, y de color verde, el interior. Se registran entonces más casos en Montevideo que en el interior en lo que hace a interrupción voluntaria del embarazo. Entre el 6 y el 8% de las mujeres que inician la atención desisten de hacerlo durante el proceso. Recuerdan que además es una de las instancias que está prevista dentro de la ley. El 98,8% de los abortos legales se realizó con medicación, en todos los casos con la debida atención y seguimiento de profesionales. Antes de la aprobación de la ley había entre 16.000 y 33.000 abortos clandestinos según el año. Y aquí tenemos nuevamente las cifras en 2013, 7.171, 8.513 en 2014, 9.362 en 2015, 9.719 en 2016. ¿Cuál es la preocupación actual de las autoridades? Bueno, la brecha entre lo que eran las estimaciones previas a la aprobación de la ley y las cifras que se están dando hoy por hoy. Para seguir profundizando en este tema es que nos vamos al living con Federico y Soledad. Muchísimas gracias, Cristian. Y efectivamente vamos a ampliar la nota con nuestra invitada, que además, efectivamente, a propósito de esos datos, acá estábamos observando todo un estudio que lleva adelante MISU, Mujer y Salud en Uruguay, esta ONG, y tenemos justamente a Liliana Brazinskas que nos acompaña para darnos más detalles. Bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, y a propósito de este estudio, contanos en primera instancia cómo fue la evaluación que se hizo en distintos departamentos del país, con qué objetivo también, ¿verdad? La llevan adelante. Bueno, MISU ya lleva 10 años monitoreando política pública. Nosotros en el 2007 montamos un observatorio nacional en género y salud sexual y reproductiva, porque estas son las políticas más novedosas, ¿no? O sea, recién tenemos salud sexual y reproductiva en los servicios desde el 2010. O sea que esto es, antes eran las políticas materno-infantiles o las de planificación familiar, es muy reciente, y obviamente las últimas de interrupción voluntaria del embarazo que comienzan en el 2013. Entonces lo que hemos hecho es acompañar efectivamente qué es lo que se dice que hace a terreno, para ver cómo le llega a la gente. Bien. Y lo que nos hemos encontrado, estos estudios los empezamos a hacer justamente acompañando los servicios de aborto a nivel territorial, porque nos empezaron a preocupar un poco las cifras nacionales, porque muchas veces lo nacional no muestra las diferencias que puede haber en lo territorial. Y nos habíamos encontrado en un estudio exploratorio en el 2012 el alto porcentaje de objetores de conciencia. En el 2009 nos habíamos encontrado con que muchos profesionales no conocían las normas, y en el 2011 encontramos que la conocían pero no la aplicaban. Entonces era importante ir acompañando esto a nivel territorial. Y bueno, y ahí nos fuimos, realmente empezamos por el litoral, hicimos Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, después hicimos Maldonado, Rivera y Florida, y el último fue Rocha, Cerro Largo y Montevideo, que es complicado porque Montevideo concentra la mitad de la población del país y las principales instituciones. Y además nosotros siempre monitoreamos sistema público y privado para ver dónde están las similitudes, las diferencias o el mejor servicio. Y bueno, y en esto, ahora este resultado es haber analizado además los 10 estudios. O sea, ver dónde están las similitudes, las diferencias, dónde hay buenas prácticas, dónde hay vacíos y dónde se sostienen algunas brechas y problemas de implementación que ahora entendemos que las autoridades y el propio Parlamento tendría que analizarlas, porque hay problemas que tiene la ley, hay problemas que tiene la falta de difusión de la ley. Mucha gente cree que el aborto es legal.
Y entonces va y compra misoprostol en una farmacia. Lamentamos decirle que en esas condiciones se mantiene el delito de aborto y puede ir presa la persona que compra el misoprostol como la que la vende, ¿no? Claro, porque eso ha generado, o sea, las cifras que recién compartía Cristian, que está en este trabajo que Sole les mostraba, yo creo que la primera conclusión es de preocupación que les genera a ustedes. Porque sí, decíamos que antes de la ley se estimaban que había entre más de 16.000 o cerca de 33.000 mujeres que se practicaban aborto, y hoy, a este año, o sea, al año 2016, mejor dicho, 2016, los casos fueron de 9.719, hay un universo de personas que, de mantenerse esa tendencia, están utilizando otros mecanismos para interrumpir el embarazo. Exactamente, o sea, nosotros lo que hemos llamado como las fugas del sistema, ¿no? Ajá. Hay una fuga y es gente que no llega, o llega cuando ya tomó misoprostol a la puerta de emergencia. En esto es importante que todos pongamos los mayores esfuerzos para comunicarle a la población que esa no es la forma, que tienen que ir a su sistema de salud, tener la reunión con el equipo interdisciplinario, tener los 5 días de reflexión para acceder a la misoprostol. Pero sí, esa es la forma clandestinas, segura. además, ¿sigue habiendo? Lo que hay es venta clandestina de la medicación, Sí, ¿no? eso. Es la Pero no venta clínicas. clandestina de la medicación. Las clandestinas, las clínicas hace mucho tiempo que revirtieron. Y lamentablemente esto también genera mayor inseguridad en las mujeres. La mujer que fallece en el 2016, ¿se acuerdan que fue un caso que llega al sistema, pero después ya tenía las 13 semanas y por lo tanto va al circuito clandestino? Y en el circuito clandestino tiene una de las prácticas más riesgosas que no se usa desde hace mucho tiempo, que es el aborto por sonda, y vuelve al sistema con una infección generalizada y fallece. Entonces, esa es una de las cuestiones. Después de las 12 semanas no nos hemos encontrado en ninguna de las instituciones con lo que se llama aborto en el segundo trimestre, ¿no? Cuando son abortos por violación, riesgo de salud de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida. Pero sí nos hemos encontrado con mujeres que llegan con el tiempo ya pasado. Y una de ¿no? una de las explicaciones que están allí puestas, plasmadas por estas fugas, como decís, del sistema, entre ellas el miedo de las mujeres a ser juzgadas, También. que eso las limita, ¿verdad?, a la hora de acudir justamente al centro de salud con todo el protocolo ya indicado. La objeción de conciencia, ¿verdad?, de los Sí. médicos, que en algunos departamentos es muy elevado el porcentaje de los médicos que Sí. no están dispuestos a practicar un aborto. En ese sentido, ¿cómo podría resumir los puntos claves acá donde hay que seguir trabajando? Sí, bueno, lo que vos decís son todas realmente las razones que hemos encontrado. Se mantiene el estigma y la discriminación hacia las mujeres que abortan y hacia los profesionales que lo realizan, particularmente en aquellas localidades donde nos hemos encontrado 100% de profesionales objetores. Caso de Mercedes, caso de Río, caso del Chuy y caso de, Castillos en Rocha, Mercedes en Soriano y Yuna en Río Negro tienen 100% de objetores. Eso significa que las mujeres tienen que ser trasladadas a otras localidades, a otros departamentos hacia Montevideo. Después tenés un problema y es, viste que lo que se llama es IB1, IB2, IB3, IB4. IB1 es la primera consulta, IB2 es el equipo multidisciplinario, IB3 es la prescripción de la medicación, IB4 es el control. Entre el IB2 y el IB3, entre el equipo y la realización del aborto, no coinciden las cifras, ¿no? Hay más mujeres que consultaron que las que llegaron al IB3. Pero después, en el registro de cuáles fueron las mujeres que desestimaron, que después de tener la reunión con el equipo Continuaron con su deciden embarazo. continuar con el embarazo, es muy bajo el porcentaje, te da entre 6 y 8%. Entonces ahí también hay una cuestión, y es cuando las mujeres ya tienen que ir reiteradamente al servicio para resolver una situación, muchas veces tienen problemas en su lugar de trabajo por faltar tantas veces sin tener que decir para Claro. qué. Sin explicar el motivo. Cuando tienen que explicar el motivo, eso lo vimos en el hospital militar, en el hospital policial acá en Montevideo, muchas veces tienen miedo a la sanción moral Pero hubo sobre algún la tipo práctica.
No encontramos Antecedente, ¿no? a nadie que pudiese decir que haya hecho una denuncia. Existe la percepción de que se puede saber el motivo de la consulta y por eso tienen como el miedo a la sanción. No hemos encontrado ninguna denuncia en concreto, ¿no? Pero también es cierto que muchas veces no tenemos la práctica de denunciar. Tú te referías también hoy más temprano a la poca difusión que hay de datos concretos y precisos, ¿no? De lo que es la ley y el derecho que tienen las mujeres también. Ahora, para evitar llegar a eso, el escenario ideal sería que las cifras bajen, que cada vez haya menos abortos, pero porque cada vez haya menos embarazos no deseados, ¿no? Exacto, Entonces, ese debería ser el cometido. Ahí está, y ese debería ser Es que el punto inicial. Sí, claro. ¿Y en qué sentido estamos trabajando aquí en Uruguay? ¿De qué manera estamos trabajando para evitar embarazos no deseados? Bueno, lo que pasa es que evitar embarazos no deseados no solo es una tarea de una sola institución, ¿no? Porque cuando vos tenés estos altos índices de violencia de género, ¿no? Y cuando tenés altos índices de mujeres que te dicen que tienen dificultades para negociar hasta el uso del preservativo con una pareja, ya no solo es acceso a información y a métodos, ¿no? Que eso también siempre hay que difundirlo, nunca está de más, siempre hay que hacerlo la mayor cantidad de veces posible y por la mayor cantidad de efectores. El tema es que también nosotros tenemos que trabajar mucho ahora con varones. Yo creo que los varones tienen que ser más conscientes de que la prevención y el cuidado también les corresponde y es parte de su responsabilidad. Ese es otro déficit de los sistemas. Los sistemas están muy pensados para dar atención a mujeres, ¿no? Y están poco pensados, en algunos casos en adolescentes tenemos algún tipo de atención en varones jóvenes, para educar en adolescentes, sexualidad, en definitiva, pero también. en adultos mayores no tenemos esta práctica y los varones fecundan durante toda su vida. Claro. Entonces, por lo tanto, es importante que haya una conciencia sobre la prevención y el cuidado de ambas partes. Por otro lado, tener conciencia también que cuando hay prácticas abusivas y violentas, ¿no? O sea, por eso ahora se está trabajando también desde el Ministerio de Salud Pública en métodos anticonceptivos de larga duración, justamente para evitar que dependa de la conducta del acto del acceso y el uso diario. Lo que pasa es que me parece que nos falta muchísima campaña. Yo creo que falta mucho conversar de esto. Muchas veces los programas de educación sexual no son suficientes. Muchas veces los servicios para adolescentes que nos hemos encontrado son débiles o trabajan con los adolescentes que llegan, pero no salen a buscar a la población adolescente, lo que llamamos fuera extramuros. Creo que todavía falta mucho. Nos dimos, ¿no?, como por sentado que dimos la información y con eso ya alcanza, y creo que hay que cambiar mucho esto, más allá de que hay cosas a corregir. Saben que nosotros hemos tenido un fuerte flujo inmigratorio, ¿no?, en estos últimos tiempos. Creo que solo de población venezolana tenemos entre 4 y 5 mil personas. Sin embargo, la ley no permite el acceso al aborto legal a mujeres migrantes con menos de un año de residencia en el país. Este es un problema también, porque si durante ese año vos te quedaste embarazada, no hay la solución que debería haber, ¿no? Ahora sí, es que como es noticia también en la jornada de hoy, queremos aprovechar tu presencia para pedirte una opinión sobre también lo que ocurrió con un grupo, ¿verdad?, de mujeres que durante una marcha feminista, bueno, hizo pintadas en una iglesia que, bueno, provocó también las declaraciones de Sturla al respecto, La iglesia de que eran Córdoba, ahí en pintadas 18 de a favor julio. del aborto, y que, bueno, generó una reacción, lógicamente, por parte de Sturla, que lo vamos a escuchar, y después también te pedimos una reflexión a veces sobre este tipo de pintadas, bueno, en este caso ocurrida durante una marcha en pro de los derechos de la mujer. Pintarrajearon, escribieron consignas anticatólicas, difamatorias, y después volvieron a salir tan campantes. Todo eso está filmado. Después parte de estas leyendas y fotos que hacían alusión a ello fueron subidas en la red de Facebook y no ha pasado nada. Es decir, se ha profanado una iglesia en la parte exterior, se abusa de lo que puede ser una respuesta serena y pacífica,
y se hace así escarnio del sentimiento católico de nuestra población, pero más aún y más allá de ello, lo que se está haciendo es un daño a la tolerancia, a la libertad, a la pluralidad. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Sturla, pero también era interesante, bueno, tener tu punto de vista con respecto a eso que sucedió, y bueno. Bueno, sí, la tensión entre la postura de la institución Iglesia Católica con relación al cuerpo de las mujeres es una de los conflictos históricos, ¿no? Entre los procesos emancipatorios y libertarios de las mujeres y una institución que realmente ha sido muy contundente en oponerse a todo este tipo de demandas, ¿no? y de reivindicaciones. Personalmente no comparto. Personalmente no comparto. Yo creo que no. Claro. Agredir lo que puede ser. Manifestarse sí, pero no agredir. Sí, pero esa es mi posición personal, la de mi organización. ¿Por qué? Porque entiendo, y nosotros hemos peleado durante 25 años por construir una sociedad tolerante donde la convivencia pacífica de diversidad de posiciones sea realmente una vocación de todas las partes. Yo creo que en esto no hay verdades únicas, que cada cual tiene el derecho y la libertad de pensar y de ejercer en su vida personal la fe que desee, que considere, y por eso también peleo mucho por un Estado laico, para que ninguna fe religiosa ni ninguna creencia religiosa sea impuesta por ley, ¿no? O sea, creo que esa es una tensión que como sociedad democrática tenemos todos que preservarla. Personalmente no estoy de acuerdo con las manifestaciones violentas. Yo realmente trabajo para una sociedad pacífica y además peleo contra la violencia de género, o sea, por lo tanto no mido con una vara lo que yo hago y mido con otra la que miden otros, ¿no? De todas maneras entiendo que hay una nueva onda de mujeres jóvenes que ya están muy cansadas. ¿De qué? Y están cansadas de la intolerancia, están cansadas de la imposición, están cansadas de la violencia, están cansadas de un sistema, Federico, que a veces yo creo que las que llevamos más tiempo hemos aprendido a tratar de dialogar. Pero es la iglesia la que genera esa intolerancia. Bueno, es una institución que ha sido intolerante, ¿no? Pero es una institución intolerante que además, si vos lo ves, también ha intentado imponer sus creencias a través de la religión, o sea, no solo a través de la religión, sino a través de las instituciones. La lucha por estados laicos en América Latina es una lucha de muchos años, porque justamente la injerencia de la Iglesia en los estados ha sido terrible, y esto ha también desconocido la libertad de otras personas en creer de otra manera. Y además es una de las instituciones que considera que las mujeres, nuestro principal destino es ser madres, y no considera la otra autonomía y la libertad de decidir justamente si querer o no ser madre, cuándo, cómo y con quién. Yo creo que no es la mejor manera. Creo que la mejor manera es conversar, dialogar, entendernos y efectivamente respetar cuál es la posición de cada quien y tener marcos normativos que efectivamente respeten. Sí, claro. Pero si tú ves en los debates sobre aborto, una de las principales injerencias ha sido de quienes profesan determinados credos, ya sea la Iglesia Católica o los grupos evangélicos, ¿no? Sí. Entonces esto es, mirá lo que acaba de pasar en Brasil. Grupos parlamentarios evangélicos festejando de que las mujeres violadas no iban a poder abortar porque están tratando de retroceder en los marcos normativos que tiene Brasil. Y lo cierto, y cuando uno pasa raya, todas estas discusiones lamentablemente la pagan las mujeres, y las mujeres además en situación de mayor vulnerabilidad. Bien, no lo comparto, pero lo entiendo.
Liliana Brasinskas, gracias por habernos Gracias, dado tu opinión y bueno, ya también continuamos con otros temas. Antes, una última, ¿estos datos dónde se pueden encontrar, Lilian? Esto está todo disponible en nuestro sitio web, Bien. www.misu.org.uy. Perfecto. Y allí van a además, si me encontrar dejas... todo el resultado de la investigación. Sí, porque no solo investigamos, sino también sobre esto queremos hacer algunas acciones. El 21 ahora de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales con la gente de Trabajo Social vamos a estar discutiendo porque muchos profesionales están inscriptos en estos equipos sin formación. Ajá. Sin que esto esté incorporado en la currícula, entonces ni ellos se sienten actuando desde un marco teórico, formativo, sólido, y también es muy discrecional para las mujeres que son atendidas por estos profesionales. Muchísimas gracias. Subimos a Liliana. nuestro No, al Facebook contrario. la dirección y los datos compartidos.